Bienvenidos a Nivel 1. Aquí abordaremos distintos temas de interés social. Advertencia: los temas aquí expuestos deben tratarse como especulación. El contenido no es apto para gente tipo cristal. Recuerda que todos tenemos un poco de verdad, pero asimismo nadie tiene la verdad absoluta. Gracias por escucharnos. Sin más, los dejo en compañía de Malboro y Neox. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este su podcast Nivel 1. Como cada ocasión, les agradecemos que nos brinden parte de su tiempo para escucharnos. Nos regalen un like, comenten y compartan si les gusta ese tipo de contenido. Como en cada ocasión, el buen Neox me acompaña con un tema que vamos a tratar hoy. Los años perdidos de Jesús de Nazaret, que fue una recomendación de Julio Hernández, un suscriptor del canal. Como bien lo dijo el buen Neox, va a ser la vida perdida de Jesús, o Jesús de Nazaret o el Nazareno, como lo quieran llamar o conocer. Se dice que existen unos años en los que no se mencionan en la Biblia. Estos años, pues sí, se puede decir que están perdidos en la Biblia católica o cristiana, pero resulta que hay archivos, hay pergaminos existentes en otras culturas o religiones. En estos pergaminos no habla de un tal Jesús de Nazaret o Nazareno, no usan un nombre directo. ¿Por qué se debe esto o a qué se debe esto, no? ¿O por qué hacen esa mención de esa manera? Si bien puede ser o no ser la misma persona de que se va a tratar o se puede hablar, podría tener una coincidencia, o también puede que sea el mismo personaje, pero pues con otro nombre, ¿no? Ya que cabe mencionar que los rasgos de esta persona eran muy diferentes a los rasgos donde fue a visitar, ¿no? Digamos, pues un extranjero, si lo ven de esa manera. Estos registros, saben algunos dibujos, sí se pueden decir de esa manera, dibujos, con rasgos similares al que nos dan a conocer en la religión católica o cristiana. Rasgos similares, o eso parece, ¿no? Igual y puede ser el mismo personaje, cabe mencionar, pero es lo que vamos a ver, o vamos a hablar de este tema, ¿no? En esta ocasión. ¿Qué tal te parece el tema, estimadísimo Neox? ¿Cómo ves? ¿Realmente crees que sea el mismo personaje, otro personaje? Si bien también nos hacen mención en algunos textos apócrifos que también se puede mencionar, que así mismo les hacemos mención que vayan, escuchen ese podcast. Nos mencionan que el Nazareno hizo un viaje, ¿no? Un viaje en el cual regresó, pero ya con conocimiento extra, si se puede decir de esa manera. ¿Cómo ves eso? Bueno, primero que nada, buenas noches, buenas tardes, buenos días, saludos que nos están escuchando. Como ya bien dijo Malboro, es un tema bastante interesante, la cual tiene distintas ramificaciones, ¿no? Posibles desenlaces, ya sea a medida de la historia de Jesús o el Nazareno, Yahshua, como lo conozcan. Y aquí la pregunta interesante, y qué bueno que nos lo sugirió aquí el buen Julio Hernández, es ¿qué pasó con esos años perdidos, ¿no? Dentro del canon? Porque si nos vamos al canon, pues podemos ver a medida de cómo avanza el libro algunos episodios de cuando Jesús fue niño, ¿no? Más sin embargo, de los 12 en adelante, no se sabe nada hasta llegar a los 30. Estamos hablando de un periodo de 18 años, los cuales no hay un registro dentro de la historia canónica que marque qué pudo haber pasado, dónde pudo haber ido. Se mantiene nada más a la mera especulación. Ahora bien, la mayoría de la gente piensa que al tocar este tipo de temas hay infinitas posibilidades, ¿no? En cuestión de relatos, y como ya hizo mención aquí el buen Malboro, puede ser muy posible, ¿no? Más teniendo en cuenta que hay gente que vive en la India que asegura que Jesús de Nazaret o el Nazareno vivió a una edad longeva, nunca murió en la cruz, y más sin embargo, pues ahí está su tumba, ¿no? También hay otros posibles desenlaces en cuanto a, digamos, hay gente que dice que aprendió la filosofía de lo que conocen como Buda, esa entidad espiritual, ¿no? Ayuda al avance de la humanidad, en teoría. Y hay gente que también pone el dedo sobre el renglón, ¿no? Diciendo, no, es que probablemente no viajó a India, sino fue a China.
y conoció la filosofía también budista, pero al estilo chino. Recordemos que dentro del budismo hay 2 tipos de Buda, hasta 3 creo, los cuales tienen diferentes matices, ya sean corpóreos, filosóficos o inclusive de habilidades, ¿no? Entonces se podría decir que en ese periodo de 18 años pudieron haber pasado muchas cosas. De hecho, dentro de algunos evangelios apócrifos señalan algunos pasajes los cuales pudieron haber sido canónicos, pero por algunos gobernantes contemporáneos en ese entonces, pues no les convenía que esto saliera a la luz, o de aquellas filosofías que se pudo haber empapado Jesús. Ahora bien, no sé si tengas algún otro dato. Se supone que fue la India en busca de nuevo conocimiento, se supone. Otros mencionan que fue a buscar, encontrar, pues sí, se puede decir de esas 2 maneras, al clan perdido de Israel, a los hijos perdidos de Israel. Hay una anotación dentro de la Biblia que dice que los hijos de lo que pasó en todas de las generaciones que llevan a Israel se perdieron, ¿no? Las 12 tribus de... Ándale, fueron a buscar las tribus. Aunque dice que son 13, de hecho el número 13 está prohibido por la Iglesia Católica. Se dice que son 13 familias, 13 tribus de Israel, y los cuales dicen que ellos aseguran que son 12. Exactamente. Bueno, dicho eso, como bien lo mencionas, entonces este personaje fue a buscar, o fue en busca de esas tribus perdidas, con la intención de volverlas a recuperar, así como dice el texto, ¿no? Y perdió algunas ovejas. Por ahí dice eso, no me acuerdo muy bien cómo dice, pero habla mención de que se perdieron unas ovejas. Así lo hacen referente. No lo manejan como tribus, pero sí lo manejan como de esa connotación, vaya. De ahí, pues, se supone que fue en esa parte, ¿no? Ya sea la India, Egipto, hizo un recorrido en el cual llegó y fue difundiendo, si se puede llamar de esa manera, la palabra, ¿no? Mucha gente lo aceptó, pero no como, digamos, como su Salvador o el Hijo de Dios. Lo aceptó porque tenía una ideología, entre comillas, iluminada a su tiempo, porque a su corta edad sabía o comprendía la importancia o la capacidad de cómo debe de referirse a un creador, ¿no? Entonces, todos los lugares que visitaba o todas las partes que él visitaba, la gente le pedía que no se fuera, que mejor se quedara ahí. Y así donde quiera que él iba caminando o donde iba predicando, le hacían esa oferta, ¿no? Él pues no estaba tan interesado en quedarse, sino en aprender más. Cuando llegó a la India, supuestamente él llegó como una persona de bajo conocimiento, un aprendiz, si lo quieren llamar así, un estudiante. Se supone que él estudió un periodo de años, lo mencionan ya sea de 3, de 6, dependiendo cómo lo vayan a encontrar. Estudia ese tipo de periodos, ¿no? Como si fuera una escuela como hoy conocemos. Durante ese tiempo él adquirió conocimiento sobre la iluminación, sobre otros temas de importancia de su tiempo, la sanación, la meditación, entre otras cosas. Siendo así que llegó a postularse hasta como maestro, ya como lo conocían cuando llegó otra vez a su pueblo, ¿no? O a su país, como el maestro. Entonces, él daba cátedras, igual como siempre. Incluso decían que él estaba dentro de los blancos. Creo que se llama clan, me parece que lo tienen así como clan. Pero sí eran blancos, pero no por su tez, su color de piel, sino porque representaban, le llaman creo aura, una aura blanca. Es así como los menciona, ¿no? Entre estos personajes que dentro de este clan, por mencionar a otro importante, estaba Buda, pues era parte de este grupo, ¿no? Conociendo a Buda, sí se puede decir que lo conoció o no, intercambiaron ideas. Si bien Buda tiene una filosofía diferente a la que el nazareno predicaba, no quiere decir que estén en contraposición. Cada uno de ellos buscó un camino diferente para su iluminación, si se puede llamar de esa manera. Cabe mencionar que dentro de este clan de los blancos no solo había hombres, sino también mujeres. Y también obviamente había de diferentes
etnias o países diferentes. No solamente eran de Israel o de India o budistas. Manejan otros 3 o 4 países más, no recuerdo cuáles son, pero sí había variedad. Cuando regresa a su país, se supone que ya había adquirido un conocimiento amplio de la vida, un conocimiento un poquito más elevado o más elevado a su tiempo de los demás. Entonces, si las personas no lo aceptaron en su tiempo, a lo mejor quizá él realmente no era el hijo del creador, ¿no? Simplemente él estaba iluminado a su tiempo. Por eso quizá nunca mencionó que era dicho personaje, ¿no? Porque así incluso se dice que murió diciendo eso, ¿no? No era el hijo del hombre. Y es por eso que quizá, tal vez, a lo mejor, quién sabe, los mismos israelitas no lo consideran como tal. Esa es una. De hecho, por muy sarcástico que parezca, este tema, y eso lo vi apenas, pareciera que uno no lo busca, sino que si no lo encuentra de pura casualidad o causalidad, como bien se vio en otro podcast anterior. Estaba viendo así de pura casualidad, sin buscarlo, salió un programa YouTube donde, bueno, no sé si siga pasando o no, pero al menos en YouTube están las repeticiones. Se llama South Park y hablan mucho de ese tema que de pura casualidad pasó, cómo los israelitas usaron a este personaje de otra manera, ¿no? De ahí lo toman como si fuera que los mismos israelitas al mismo tiempo negaran lo que hicieron, pero saben lo que hicieron. Bueno, lo toman de una manera muy sarcástica, pero bueno, otro punto de vista, ¿no? De ahí, como lo quieran ver. Siendo así, se puede decir que, como siempre se ha recalcado, al menos en el podcast o en algunos otros podcasts anteriores, que se nos da la información poco a poco. A lo mejor, si podemos agregar un poco más de forma sarcástica, de forma absurda, o de golpe, o de lleno, o simplemente por decir algo, te dan la información, pero uno no la sabe recibir o no la sabe captar en el momento, hasta después. Si uno vuelve a ver ciertos programas, vuelve a leer algunos datos que ha visto, o vuelve a sus pasos y vuelve a repensar lo que está pasando en el mismo punto, como ahorita, verá otro punto de vista diferente a como lo veía hace 3 o 5 años. No sé si me doy a entender. Parte de esto, pues, es como lo tomaron en aquella ocasión, ¿no? En aquellos años. Pero la pregunta es, ¿por qué en la India tienen registros de que este personaje no, ¿cómo se llama? ¿Isis? Algo así se llama. Pero no le decían Jesús ni como lo conocemos, ¿no? Existe registro en la India. Bueno, al menos es en la India donde hay estos registros, ¿no? Desconozco si en Egipto, en otra parte donde haya caminado, existen estos registros que haya llegado este personaje y para aprender conocimiento o difundir su conocimiento, cualquiera que haya sido la versión que haya pasado. En algunos puntos a lo mejor no existe esta información, a lo mejor sí. Lo que sí sabemos es que al menos en la India sí existe registro de que este personaje apareció allá o llegó allá. ¿Cómo llegó? Dicen que se escapó, otros dicen que huyó, otros dicen que emprendió por conocimiento con los mercaderes. Es lo que puedo agregar. No sé, ahí tenías otro dato, ¿no? de lo que pasó. Así es. Bueno, lo que nos quiere dar el contexto de aquí, que nos abrevió un poco el buen Malboro, es en cuanto a los viajes, ¿no? Y se pudo haber relacionado con algunas filosofías, ya sean budistas o lo que tiene que ver con Oriente, ¿no? De hecho, considero que todavía son más espirituales que en el mismo Occidente. Ahora bien, este periodo de 18 años pudieron haber pasado muchas cosas, ¿no? Y como ya bien mencionamos, había gente de Atenas que buscaba precisamente aquí a Jesús, gente de Egipto que iban a ver los famosos sermones o todas las cátedras que daba en su momento. Aunque hay distintas teorías donde supuestamente dicen que fue, ¿cómo te diré? O cómo les puedo explicar aquí. Realmente no fue el que quedó en la cruz, tuvo que ser otra persona. De hecho, hay algunos apócrifos que ahí
hacen alguna mención, aunque también caben muchas inconsistencias dentro de sus apócrifos, donde fue suplantado, ¿no? Y él tuvo que irse a Oriente a expandir lo que se bien conoce como la espiritualidad, ¿no? Aquí también me gustaría agregar algo muy importante, porque hay gente que lo deja de lado, más sin embargo sí hay algunos registros, un tipo de sociedad secreta del tiempo, la cual se llamaban los esenios. Los esenios básicamente se dedicaban a curar males, ya sean físicos o espirituales. Se dice que Jesús perteneció a estos y así potenció más los dones que él ya tenía consigo, ¿no? Dejando de lado un poquito la idea de los esenios y retomando la idea de Oriente, lo mismo hacen, digamos, bueno, hay distintas técnicas, no sé, como la acupuntura, el reiki, todo ese tipo de filosofías orientales que tienen ese propósito de cuidar o curar lo material, ¿no? Pero asimismo basándose en la misma premisa de lo espiritual. Más allá de los datos que podamos dar aquí, véanlo como una especulación, no estamos asegurando que esto haya pasado así, ya que ninguna de las personas que estamos involucradas en este podcast, podemos aseverar o decir esto fue así. Se debe tratar con mera especulación y pues si eres religioso, tómalo solo como una posibilidad en qué hubiera pasado, qué pasaría así, aunque desde mi perspectiva es muy interesante, ya que recordemos que Constantino le urgía adaptarse, más que nada proclamarse por una religión, y asimismo a él le pareció muy interesante la historia de Jesús, no porque fuera muy devoto, porque buscar espiritualidad, sino que lo hizo con fines políticos, como hasta hoy en día la gente lo sigue haciendo, ¿no? Ahora bien, recordemos que dentro de esos años había varios tipos de cristianos, no nada más había los cristianos, ¿no? Como se conocían en ese entonces. Recordamos que Simón Pedro tenía una filosofía, asimismo también Pablo, Juan, Mateo, no sé, algunos otros seguidores, ¿no? Como lo puede ser José de Arimatea, el cual se dice que es familiar de Jesús, hay gente que dice que no, y bueno, pues ahí viene, ¿no? El contrapique entre algunas corrientes filosóficas o espirituales, tratando de aseverar que en efecto tiene que ser o no tiene que ser, y se descarta porque pues el canon dice una cosa. Recordemos que también hay algunos vacíos dentro del canon que no explican muchas cosas, y pues esto no lo hacemos con la intención de que pierdan su espiritualidad, sino que vean que puede ser más bien una posibilidad de que pueda pasar y pudo haber obtenido más habilidades y que finalmente haya concluido así como se piensa en el canon, ¿no? Realmente él pudo haber muerto en la cruz, y pues más allá de lo que viene siendo la muerte o su pasión, el mensaje, ¿no? Que te deja como filosofía, como estilo de vida, los valores que te deja. Ahora, cambiando un poquito nada más el tema, hay bastantes autores, de hecho voy a señalar varios, que aseveran que dentro de la época no era muy conveniente que se dijera de esos viajes. Como ya lo mencionó Malboro, la constante era que ni los mismos judíos, o sea, de donde la nación donde él habitaba, tenían simpatía, ¿no? ¿Por qué? Porque iban en contra de todos los vicios que ellos tienen hasta hoy en día, que pues, son muy avariciosos, que les gusta causar conflictos, que ellos creen tener la verdad absoluta. Ahora bien, si eso se hacía desde hace 2000 años atrás, ¿qué nos dice? Que el propósito de transgiversar también la información no fue una idea de ellos mismos. De hecho, mucha gente señala a que se pretende que pierdan relevancia los textos apócrifos. ¿Por qué? Porque contienen algún tipo de información que sí es verídica, mas no absoluta. Puede que sea verídico y no absoluto, sino digamos es una parte de una historia, más no quiere decir que sea en su totalidad, y pues puede causar conflicto con algún tipo de dogma religioso, como lo puede ser pues no la más grande, ¿no? En todo el mundo, lo que viene siendo los apostólicos romanos, los adventistas, los tempeconteses, los bautistas. O sea, hay muchas corrientes diciendo yo tengo la verdad, pero cuando tú les preguntas de ese periodo te dicen que
pues siguió trabajando y aprendió mucho de lo que fue el oficio de carpintería, y que nada más iba al Sanedrín a aprender y también a externar ahí algunas cuestiones que él creía que no eran muy éticas, ¿no? para la época. Por otro lado, me gustaría que se cuestionen un poco, ¿no? Si realmente el canon nos está diciendo la verdad, y si realmente el canon nos está diciendo la verdad, ¿por qué faltan esos 18 años para la vida, digamos, de lo que viene siendo un dogma religioso? Es bastante, ¿no? Teniendo en cuenta que él poseía habilidades que no cualquier humano puede poseerlas, ¿no? Tenía habilidades para sanar, para corregir a algunos seres humanos, ¿no? También, inclusive. Digo, dentro dice Malboro que lo que viene siendo el budismo y el cristianismo, o sea, la esencia de Cristo, no seguir el dogma, de hecho son muy similares, no tienen algo. Ahora sí que él piensa que probablemente están contrapunteados, pero no. De hecho es muy similar la enseñanza o lo que él pretendía dejar como mensaje, Jesús y Buda. Buda nunca dijo ve y hazte un templo, un santo y ve y adórale. Jesús de hecho estaba muy en contra de eso. Él decía acá, al que tú creyeras en él o creer directamente en el Padre, y no te daba nombres, porque mucha gente cita, no, es que sí es Jehová, es Yahvé, y no, nunca lo dijo tal cual. Entonces, es más, pagaría mucho dinero a la persona que me diga en textual en donde de la Biblia señala Yahvé o Jehová es mi Padre, porque no hay en el texto. Lo demás son meras especulaciones, y recordemos que tenemos una Biblia incompleta. ¿Por qué? Porque dentro del canon que ahí están haciendo referencia a algunos humanos, digamos, como Enoc, y el libro de Enoc está vetado, ¿no?, del canon, no puede entrar, aunque dentro del canon sí se menciona Enoc. Entonces hay muchas inconsistencias, y también me gustaría invitarlos para que vean el iceberg de la Biblia. Son tres partes, lo hicimos en 3 podcasts, están algo larguitos, pero son muy interesantes para que vean a qué nos podemos estar refiriendo, ¿no? Digo, ya estaría de por más estarlos tocando todavía en este podcast, puesto que se les dedicó 3 podcasts para que pudieran ahí tener su espacio y no desglosarnos tanto en este. Quizá no faltará la persona que nos diga, es que ustedes son herejes, son esto, son el otro, no conocen la palabra, no se lo está diciendo un ex cristiano, ex católico. ¿Por qué no seguir creyendo o seguir creyendo en el dogma? Me considero a lo mejor de corriente cristiana porque creo en las enseñanzas que él pudo haber dejado, mas no creo que lo que nos puedan decir, digo, es que son filosofías diferentes, la de el Nuevo Testamento y la del Antiguo Testamento, así como muchos predicadores piensan que en realidad Yahvé o Jehová es el Padre de Jesús, aunque no lo mencione textualmente en ninguno de sus sermones, en ninguna de sus pláticas ni vivencias, decir Jehová, Yahvé es mi Padre, porque nunca fue así. Entonces también cuestiónense, piensen, no dejen que otros piensen por ti, porque si dejas que un dogma entre tu cabeza, pues vas a estar perdido, ¿no? Yo no te digo aquí yo tengo la verdad absoluta, porque no es así. Al contrario, yo creo que así como avanzan los días, me sigo cuestionando muchas cosas, pero sí mismo coincido con algunos libros. Ahí está el famoso libro de Juan, el Apocalipsis, ¿no? Hay muchas cosas que están pasando como tal. Hay cosas que no se veían desde Sodoma y Gomorra y ya están pasando otra vez, ¿no? Entonces, yo no digo que no demerito como tal el canon, sino que siento que le quitaron partes. ¿Para qué? Para que solo unos cuantos ganen y no entiendan el verdadero propósito de lo que vienes a hacer aquí, ni el verdadero propósito de la lucha que realmente tenía Jesús. Eso lo tocaremos en un siguiente podcast, cual es muy interesante. De hecho, yo creo que vendrá siendo de los más misteriosos, porque la mayoría piensa que Jesús luchaba contra demonios, y cuando ves un demonio, pues no es nada de lo que te cuentan como tal,
sino son entidades diferentes y tienen otro nombre. Esa era la lucha constante que tenía Jesús, y pues a ciencia cierta el mensaje ha sido extraviado a medida del tiempo, y como sigue avanzando el tiempo, lo mismo con los falsos profetas que aparecen ahí en YouTube diciéndote que en junio ahora sí se va a presentar quién sabe quién sabe cuánto, y pues ya estamos a finales de junio y no pasa nada, ¿verdad? Y así van a pasar durante todo el tiempo lanzando fechas. Entonces yo los invito a que reflexionen, vayan directamente a la fuente. En este caso, si no les convence lo que es el canon, ahí también están los libros apócrifos. Hay algunos que sí pueden entrar dentro del canon, pero recuerden que pues hay algunos gobernantes, ya sean espirituales, que no les interesa, o al contrario, ¿no? Tienen que sacarlo ¿para qué? Para que su propósito siga siendo rentable. Pero bueno, no sé si gustes algo más agregar antes de empezarnos a despedir. No, yo creo que no se me ocurre nada. Sí, es un poco dogmático, digo, a sugerencia del buen Julio Hernández, al cual le mandamos un saludo por habernos escrito y por seguirnos escuchando. También ahí hace la mención a Bajo Cero, Sin Sombra, que también ya entonces ya debe haber salido su tema, el que nos pidió, que también es muy interesante. Por eso los invitamos a que vuelvan a darse una vuelta ahí al canal. Si hay algún podcast de su interés, pues véanlo. La verdad es que todos tienen datos muy interesantes. Recuerden que en la verdad nadie la tiene al 100. Entonces solo podemos especular, podemos hacernos de una hipótesis y pues creer en lo que realmente mejor, según nuestro albedrío, pues mejor nos cuadra, ¿no? Y pues recuerda, si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita, eso nos ayuda bastante. Comenta, regálanos ahí el like y compártenos para poder llegar a más personas. Y bueno, ya sin más, ahora sí yo me despido. Soy Neox. Y yo Malboro. Hasta la próxima. Gracias.